Aprendiendo en casa. Y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Aprendiendo en casa. Hoy, lunes 14 de septiembre, trabajamos el área de personal social con nuestro proyecto Cuidando nuestra salud. Cuidamos a nuestra familia. Nuestra actividad principal es analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. Nuestro acuerdo de siempre. Nuestros acuerdos es muy importante estar muy atento a la maestra o al maestro, tener el espacio ordenado donde vamos a elaborar y finalmente disfrutar de la actividad. Desarrollo de la actividad. Hola, amigos y amigas, niñas y niños. Esta semana reflexionarás sobre el uso de fuentes confiables para tomar decisiones respecto al cuidado de tu salud y la de tu familia. Hoy leerás un caso acerca de cómo la información poco confiable a veces nos lleva a tomar decisiones que puedan dañar nuestra salud. Nuestra meta para el día de hoy es analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Mire qué tan importante es el uso de la información. Ahora vamos a empezar. Lee el siguiente caso. Los papás de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible. En una red social han encontrado una receta milagrosa que aseguran prevenir y curar todas las enfermedades. Hasta encontraron testimonios en las que las personas decían que gracias a la receta milagrosa habían sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar su salud y la de su familia, preparó la receta y la tomó para saber si realmente era milagrosa. Luego de tomarla, sintió un fuerte dolor de estómago. Fue tan fuerte que tuvo que ir al médico y contarle lo que había ocurrido. El médico lo examinó y le dio medicamentos para que se sintiera mejor. También le recomendó no volver a tomar la receta milagrosa, porque fue lo que le ocasionó el dolor de estómago y podría ocasionarle más complicaciones. ¿Qué tan importante es el uso de la información? Bueno, luego de leer el caso, responde las preguntas. ¿Qué hizo el papá de Julia? ¿Qué dicen ustedes de acuerdo al texto? ¿La receta milagrosa realmente era milagrosa? ¿Por qué? ¿La información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera? ¿Mm? ¿Toda información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud será verdadera? ¿Qué dicen ustedes? Así como la familia de Julia, muchas familias tomamos decisiones para prevenir y cuidarnos del virus y otras enfermedades en base a la información que encontramos en diversos medios de comunicación, como las redes sociales. Sin embargo, la existencia de información cuya veracidad no podemos confirmar puede poner en peligro nuestra salud y la de los demás, como el caso de la receta milagrosa. A continuación, te presentamos un rumor o verdad sobre el COVID-19. Vamos a ver este texto número uno. ¿Qué dice el texto número uno? Estar en lugares de clima frío, clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes con respecto a este texto número uno? Bien, reflexiona y responde a las siguientes preguntas. Es muy necesario analizar. ¿Has escuchado o leído la información que se presenta en el texto uno?
¿De dónde proviene esa información o quiénes la dicen y por qué? ¿Ah? Estar en lugares en clima frío, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. Es lo que dice en el texto 1. ¿Crees que realmente sea cierto lo que se dice en el texto 1? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué otra información similar a la del texto 1 conoces? Escríbela, menciona de dónde procede esa información. ¿La información del texto 1 será un rumor o una verdad? ¿Qué dicen niños y niñas? Seguramente, al responder las preguntas anteriores, te has dado cuenta de que has escuchado información similar a la que se presenta en el texto que has leído y posiblemente conoces casos en los que esa información se ha puesto en práctica. ¿Qué debes hacer para saber si la información del texto 1 que dice estar en lugares de clima frío, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten el COVID-19 u otra similar que hayas escuchado es cierta? ¿Qué puedes hacer para que esa información no afecte a tu salud y a la de tu familia? Te invitamos a leer el texto. ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Disponible en la sección de recursos de esta plataforma. ¿Ya? Aquí tenemos ya qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos. Bueno, lo revisaremos. El texto dice, algunas recomendaciones para analizar de manera crítica la información que recibimos y tomar decisiones son, uno, cuestionar si la información es veraz. Esto significa dudar siempre de la información acerca de las supuestas curas y las formas de cuidarse del COVID-19. U otros casos que nos presentan los medios de comunicación, las personas y las redes sociales. Es mejor indagar o investigar la información que publica. Especialistas en el tema, instituciones de Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, instituciones internacionales especializadas, instituciones académicas como las universidades, son instituciones confiables, ¿no? Que tenemos que revisar e investigar. Es importante aceptar que podemos estar equivocados respecto a lo que creemos que es una verdad. Por ejemplo, que exponerse al sol previene el COVID-19. Es importante que reconozcamos que existen personas especialistas en el tema que tienen información con más sustento que nosotros. Debemos saber escucharlos y cambiar nuestra forma de pensar y actuar si fuera necesario. También manejar la emoción para juzgar la información. Es importante. A veces tenemos mucho enojo o mucho temor y esto no nos permite procesar de manera adecuada la información que recibimos. A veces también por el cariño o desagrado que tenemos hacia una persona, juzgamos sus ideas como válidas o no. También pensar en cómo nuestras acciones o las de los demás podrían afectarnos. Esto significa que debemos interesarnos en los demás y respetar sus derechos. Por ejemplo, divulgar información sobre la prevención o tratamiento de una enfermedad cuya veracidad no hemos comprobado puede afectar la salud de las personas. ¿Eh? ¿Qué tan importante es? Bueno, acá tenemos nosotros la información de todo esto. Es adaptado del Ministerio de Educación de Ecuador 2011. Es una fuente fidedigna, o sea, confiable. Cursos de didáctica, de pensamiento crítico, también esto es una fuente en el cual se investiga, ¿no? El Ministerio de Educación de Ecuador, recuperado también, quien ha hecho investigaciones sobre este caso,
que ha recuperado en la página web https://bit.ly/2 Q mayúscula, Q mayúscula, V O M O, son fuentes confiables, donde se investigó y se ve que hay que tener mucho cuidado con las fuentes que recibimos, o sea, con esas informaciones. Bien, niños, después de haber leído el texto, ¿no? Haber analizado, y realmente ahora te invitamos a leer otro rumor o verdad del COVID sobre el COVID-19. Este es el texto 2, ¿verdad? Entonces ahora sí podrás responder a la altura y decir si realmente nos debemos confiar de esas informaciones. Aunque el clima sea muy soleado o cálido, se puede contraer el COVID-19. Se han notificado casos del COVID-19 en países cálidos, por lo tanto, no hay razón para creer que el clima cálido puede matar al nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse o lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Acá tenemos una fuente, Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? Tenemos fuentes. Este es el texto número 2. Bien, ahora responde a las preguntas. ¿Qué nos dice el texto 2? ¿Ah? ¿Crees que esa información es verdadera? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el texto 2 con el texto 1? Miren, puedes comparar y contrastar. ¿Qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud y la de los demás? ¿Mm? ¿Qué recomendación le darías al papá de Julia sobre el manejo de la información? Bueno, y finalmente con tu familia, comenta los textos analizados, pregúntales a tus familiares qué opinan al respecto. Pídeles que te comenten si saben de alguna información que te han escuchado respecto a cómo prevenir el COVID-19 y si han comprobado que esa información es verdadera o no. Toma nota de los comentarios y respuestas de tus familiares para tenerlos en cuenta en la actividad del día 3. Vamos a trabajar. Entonces, pídeles que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad sobre la información que difundimos o sobre la información a la que accedemos? Anota sus respuestas. Te servirá para desarrollar las siguientes actividades. Es importante que respondas y tengas en cuenta esta pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad sobre la información que difundimos o sobre la información a la que accedemos? Después de lo que has socializado con tu familia, debes reflexionar. Es un factor importante, es un hecho muy importante. Recuerda que la meta es analizar un caso para reflexionar sobre nuestras responsabilidades respecto al uso de la información, ¿no? O sea, es importante analizar si las informaciones que recibimos tienen fuente confiable. Reflexiona y responde a las preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué hiciste para lograrla? ¿Qué tendrías que mejorar? Bueno, responde estas y cada una de las preguntas. ¿De qué manera lo aprendido te servirá a ti y a tu familia? Es importante porque podemos compartir con la familia. Recuerda, organiza el trabajo y hoy en tu portafolio, por ejemplo, los textos que leíste y las anotaciones que hiciste al dialogar con tu familia. Será el insumo de las siguientes actividades porque tenemos para 2 semanas trabajar niños y niñas. Bien, llegamos al final de nuestra sesión niños y niñas. Bueno, nuestra actividad ha sido, analizamos un caso que para reflexionar sobre el uso de la información. Lo logramos. Nuestra meta, analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. Es importante, niños y niñas, ¿no?
de haber logrado nuestra meta. Muchísimas gracias por haberme permitido ingresar a cada uno de sus hogares y nos volveremos a encontrar el día de mañana. Chao.